el diálogo precisamente pues en torno al encuentro de anoche. ¿Cómo está Verónica? Qué gusto enorme. Estoy junto a Verónica Landeta acá en los estudios principales de Radio 99. Buen día. Hola, buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación y pues a todos los que están en el estudio también. Buenos días. Sí, Un buen día. y precisamente no decíamos que es importante analizar desde cada una de las aristas y en su caso pues como especialista en comunicación. Básicamente la pregunta que cabe para arrancar el diálogo es, ¿se llenaron las expectativas? Y digo esto porque tenemos que un poco pues irnos a lo que fue el desarrollo del debate de primera vuelta electoral, ¿no? Y ahí como que quedó cimentado algo, ¿no? Obviamente ayer los ecuatorianos estaban bastante atentos. Todavía no tenemos los resultados de la medición de audiencia, pero yo creería que incluso se logró atraer y cautivar mucho más que en primera vuelta en esta ocasión a los ecuatorianos para que estén pendientes y sigan la transmisión del debate. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el primer análisis que desde el punto de vista comunicacional podemos sacar? Bueno, desde el punto de vista comunicacional, lo que te puedo decir es que personalmente siento que en realidad el debate no llenó las expectativas y si revisas, si te das una pasada por las redes sociales, te vas a dar cuenta que muchas personas concuerdan con ese sentimiento. Yo lo que creo que sucedió es que luego del primer debate, que fue algo sorprendente, como Daniel Noboa logró despuntar, eso generó muchas expectativas. Y tú sabes que cuando la vara está muy alta, cuando hay muchas expectativas, es difícil mantenerla ahí. Y yo personalmente creo que eso fue lo que sucedió, al menos comunicacionalmente no se generó tanto impacto. Si nos ponemos a revisar el debate, tampoco se produjeron estas frases que son también impactantes, que la gente recuerda y que luego se es viral en redes sociales. No siento que ocurrió eso en esta ocasión. Sí, y decíamos nosotros también, ¿no? Que un tanto, pues, no solamente que no se llenaron las expectativas, sino que incluso el arranque, por ejemplo, hasta nos dejó un tanto confundido, ¿no? El aspirante Novoa, porque de repente sale con una explicación que si uno no tiene el contexto, agradeciéndole a los médicos, entonces uno no sabía de qué se trataba, y eso más bien lo que generó es algo de confusión del Uh estado de -huh, salud de integrantes de su familia, qué era lo que uh -huh. ocurría, pero eso como que para un arranque termina siendo un tanto, más bien como que le termina jugando en contra, ¿no? Así es, totalmente. El arranque, el inicio, es uno de los momentos más importantes en un discurso, en una presentación, porque es lo que marca el tono del resto de la intervención. Personalmente tenía muchas expectativas de ese arranque de él, pensé que iba a ser distinto. Y como dices, dar el contexto de lo que sucede también es importante para que luego la gente no especule, como justamente sucedió en redes sociales, de especular quién de su familia está enfermo, qué sucedió. ¿Será que por eso estaba más nervioso de lo normal en su intervención? No lo sabemos, yo no puedo afirmarte exactamente por qué dijo eso, pero es importante tener esa claridad en la comunicación para luego reducir los rumores y los chismes. Claro, y con la experiencia que tienes, Verónica, ¿qué tanto pesa? A ver, si uno va a un debate, ¿no? El, el estado de ánimo de lo que estamos hablando ahorita, Uh el -huh. qué tan descansado estés, ¿no? O incluso qué tan concentrado y con las cifras y con la información adecuada. ¿Qué tanto pesa a la hora de ir a un evento de esta naturaleza? Pesa hartísimo, por supuesto. ¿A quién no le ha pasado luego de un mal día de no dormir o de estar preocupado? ¿Cómo eso afecta tu rendimiento al día siguiente? Peor en un momento de tanta presión. A ambos candidatos se los vio bastante nerviosos. Yo creo que es comprensible por la situación, sobre todo al principio. El inicio de una intervención siempre es cuando los nervios están más arriba. Y por eso yo siempre digo que es algo desafortunado, porque el inicio es lo más importante a veces y también al inicio es cuando más nervios tenemos, imagínate. Entonces, ese inicio hay que practicarlo y practicarlo hasta que se vuelva una segunda naturaleza y poder arrancar con fuerza.
Claro que sí, sí, es sumamente importante. Es lo que va marcando la cancha. Son las 7 de la mañana con 4 minutos a esta hora conversando con Verónica Arosemena. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes con nuestra invitada. Queremos sacarle pues el provecho a esta entrevista y ir hablando, Vero, de Sí. estos temas, ¿no? De estos temas que tienen que ver con cuánto pesa la comunicación en una campaña y sobre todo en este tramo final de la misma, ¿no? Claro que sí. Me gustaría ver si en su análisis está este contexto. ¿Sabían estos dos candidatos que tenían que enfrentarse en un debate? ¿Sabían que tenían que prepararse? A su criterio y a su opinión, ¿qué es lo que les faltó en ese sentido? Si sabían que iban a un escenario para poder, obviamente, exponer y rebatir y debatir sus propuestas, ¿qué es lo que termina faltándole a estos dos candidatos en esta exposición? Comunicacionalmente hablando. Un gusto, gracias por la pregunta, Tocaya. Las dos somos Verónicas. Así es. Bien, a ver, primero, el tema de los nervios, como te digo, es súper importante en una presentación. No sé si se fijaron, pero había momentos, por ejemplo, en que Daniel sonreía y no era apropiado la sonrisa en ese momento, no era muy congruente. Y eso se da también por los nervios. Ya, En no el caso de importa los Luisa, nervios, sabíamos que íbamos a ese escenario. Yo mañana sé que tengo que dar una Ujú. prueba de posgrado y ya me tengo que comer los nervios porque sé que tengo que dar esa prueba por si no me quedo. A eso Sí, lo voy. que te iba a decir, sí, lo que te estaba diciendo es que hay técnicas para trabajar todo eso. Es decir, ellos tuvieron que haberse preparado incluso a ese nivel. Eso es lo que te quiero comentar. Hay que prepararse en cuanto a lo que vamos a decir y en cuanto a cómo vamos a decirlo. Es decir, a veces nos preparamos mucho con las preguntas que quiero responder o las frases importantes que tengo que decir, pero no nos preparamos en el cómo, es decir, en lo no verbal, que es en lo que yo siento pueden haber fallado también los candidatos. Hay que prepararse en lo no verbal. Lo no verbal se ata mucho a las emociones, a los nervios. Y eso también pueden trabajarlo. No sé hasta qué nivel lo habrán hecho, pero trabajar la inteligencia emocional y lo no verbal ayuda hartísimo a darle fuerza a aquello que hayas preparado por escrito, por así decirlo, la palabra. Claro, ¿qué más les faltó? Aquí estamos puntualizando. Por ejemplo, vemos que no tuvieron una muy buena exposición. Verónica nos dice que también les faltó un poco la gesticulación, un poco también el tema de exponer lo que acompañaban a lo que hablaban, exponerlo también con su gesticulación y sus expresiones, claro, de la cara y también de las manos. ¿Qué más les faltó? Creo que les faltó, mira, yo creo que también fue algo un poco curioso, no sé si eso es algo que les faltó, pero es algo que me llamó la atención, que yo sentí como que existió un cambio de roles entre los dos comparando la primera con la segunda vuelta. Tanto así que yo había leído algunos analistas que decían que Luisa iba a entrar a atacar, que ella seguro iba a tratar de atacar y a descolocarlo a Daniel. Y yo siento que lo que vimos en la práctica fue algo al revés, es decir, Daniel intentó mostrarse algo un poquito más confrontativo que en la primera vuelta, y más bien Luisa fue la que dijo algo como no hay que confrontar, hay que conciliar, estás actuando como los políticos de antes. Entonces yo no sé si a Daniel también le habrá sorprendido eso, porque capaz él también esperaba más confrontación de parte de ella, y le dijeron tienes que confrontar más para no parecer débil o algo así, pero a la larga no le jugó tan bien eso. Igual él es bastante medido y eso es algo que él también tiene a su favor. Me parece que Daniel se controla bastante emocionalmente y eso ayudó también a que la situación, digamos, que no se desborde. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, aquí hemos analizado estos puntos, Alberto, y también un poco ¿tú crees que la mecánica del debate no les ayuda a estos candidatos a exponerse bien? ¿Hay algo que corregir ahí? ¿Hay algo en lo que podamos mejorar? Ya hablo para las futuras elecciones, que es en 1 año, 8 meses. Sí, he escuchado bastante de otros expertos en temas de debate como tal, que el formato no es el ideal para trabajar ellos. No sabría decirte yo cuál sería el formato ideal, pero sí siento que eran poco, ¿cómo decirlo?, acartonados, es decir, no permitían mayor fluidez en las Claro que sí. interacciones. Creo que era como intentar poner mucho a los candidatos en una cajita o por ponerles orden, pero eso no permitía que fluya la conversación. A mí me gustaría ver debates
más conversacionales, ¿verdad? Que no se sienta tanto como que estoy recitando algo, algo que me memoricé, sino poder realmente conversar, compartir mi perspectiva, que se sienta mucho más natural. Eso es lo que yo creo que me hubiera gustado, mayor naturalidad que el formato la permita en el debate. Para ti, ¿tuvo o no tuvo profundidad comunicacional el tema de la exposición de los candidatos en el marco de este debate? Creo que en ciertos momentos cada uno tenía como, lograba arrancar y lograba avanzar en algo, como, pero eran como estrellas fugaces personalmente me parece, eran ciertos momentos a lo largo de 2 horas de intervención. Por eso, pues si tú revisas en redes, la mayoría de la gente afirma que pues, el debate no fue muy, digamos, condumioso, no fue muy entretenido, no fue muy vivaz. Porque yo creo que tal vez fue el formato, pero también puede ser justamente, como te decía, esta tensión de los candidatos que no les permitió salirse algo de la norma o ser más conversacionales, y era más como repetir un guión preparado. Gracias a Verónica Rosamela. Sí, Verónica, y algo adicional, ¿no? Justamente es inevitable no hacer las comparaciones, hablábamos hace un ratito, ¿no? Porque la historia de política de nuestro país recoge pues estos episodios. En los últimos 50 años son más o menos 4 debates, ¿no?, que han ocurrido entre aspirantes presidenciales de segunda vuelta, ¿no? Entonces es inevitable ir y revisar en el pasado. Y tal vez lo que se nota ahora es mucha superficialidad, ¿no? En cambio, cuando veíamos lo del debate del 84, que es la referencia que tienen estrategas y quienes hacen siempre los análisis, ¿no? Veían pues a dos postulantes sólidos en sus conceptos, en sus ideas, pero también acompañados de los documentos. Yo le decía acá a Verónica que precisamente pues los tiempos han cambiado, ¿no? Ya ahora uno como que no... ya los postulantes no pueden estar con esto de estar llevando las carpetotas que llevaban anteriormente para los debates, pero en cambio sí llevar apuntes efectivos. Pero ahora como que todo se quiere manejar muy superficialmente, y eso a la hora de estar en una escena de esta naturaleza, pues como que deja las cosas más en duda del electorado, ¿no? Sí, yo siento que el público se quedó con ganas de más. Ellos tenían otro tipo de expectativas respecto a este debate. Como te digo, creo que el primero creó unas ganas de las personas de poder ver, de poder observar qué iba a pasar ayer, perdón, pero no creo que salieron muy, muy contentas o muy gratificadas de la experiencia. Sí, sí, realmente eso es algo, ¿no? Eso es algo que resulta tan preocupante, sobre todo por el hecho de que definitivamente, pues, no es, y lo decíamos también, lo marcábamos acá, no es que esperábamos que vayan pues a destrozarse, ¿no? O que corra sangre en el set. No es eso, sino que es la confrontación. Incluso decíamos, pues, conceptualmente, debate, es contrastar tesis, ideas, programas y todo aquello, ¿no? Pero eso es lo que menos se vio el día de ayer. Ahora, es un tramo bastante pequeño el que queda, ya lo marcábamos también. Si hoy es 2 de octubre, eso significa que apenas los 2 candidatos finalistas tienen 10 días de campaña electoral, porque el jueves 12 se cierra el ciclo de la campaña, ¿no? Entonces son 10 días comunicacionalmente, que es lo más propicio, que es lo más adecuado para las candidaturas, a partir del postdebate. O comunicacionalmente, creo que Luisa puede aprovechar que ella hizo un mejor papel que en el primer debate, más bien. En el caso de Luisa, creo que ella pudo mejorar de lo que fue la ocasión anterior. Creo que ella pudiera aprovechar eso, ciertas declaraciones que ella hizo como para tratar de posicionarse de su rol de líder, ¿no? Y decir que no es que a ella la están pues controlando otra persona, sino que ella es la candidata. Creo que ella pudiera explotar bastante eso, de hecho. Y en el caso de Daniel, yo creo que él debe más bien revisar qué es lo que hizo bien en ese primer debate, qué hizo que la gente se enganche con él, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo que muchos jóvenes se sientan atraídos por su candidatura? Y creo que debería concentrarse en eso, en lo que ha hecho bien, y seguirlo explotando, como esta parte de él, que es bastante, como te digo,
calmada, controlada, que busca consensos, que busca hacer lo nuevo. Es decir, no es necesario que él entre en prácticas políticas, digamos, anteriores, lo cual no quiere decir que no hay que confrontar, pero, ¿sabes? Hay una diferencia entre ser agresivo y ser asertivo. Es, Podemos ser asertivos. Eso no quiere decir confrontar, no quiere decir mandar indirectas o ser pasivo-agresivo. Ser asertivo creo que le jugaría muy bien a él. claro que sí, que hay una diferencia enorme, ¿ah? En cuanto a eso. Y ustedes que son, la sensibilidad de ustedes es increíble, ¿no? Quería consultarte también, ¿no? Aquello, porque siempre el atuendo, el outfit, como le denominan ustedes, pues, es determinante. Entonces ver una candidata que va, el tema de los lentes, esos detallitos que para muchos no puede tener importancia, pero que termina siendo importante. En materia de la comunicación, por ejemplo, ¿eso les da a ustedes un empoderamiento, algo adicional? Pregunto. El tema de los Ella se lentes. puso, ¿Ah? ella se puso sus lentes para dar esta apariencia aún más intelectual, más seria, y tener el recurso de podérselo sacar Sí, cuando quería demostrar que ella estaba diciendo algo muy importante. Pero el punto de este recurso es no abusar de él. Y ella se sacó los lentes en varias preguntas, exacto. no solo en una o dos. Tanto así, y ya la gente se dio cuenta del truco, por decirlo de una manera, y se reían en redes sociales y decían pues que estaba haciendo el movimiento de Clark Kent o algo así. Entonces, incluso con esos detallitos que pueden sumarnos, hay que usarlos con prudencia para que no nos delaten como algo actuado o algo posado o muy preparado. Claro, claro, sí, por eso es que nosotros siempre nos detenemos en aquellos detalles, ¿no? Y es importante también comentarlo, ¿no? Pudo haberlo aprovechado mejor si era bien dosificado, ¿no? Pero en cambio ya el exceso, estar Entonces, sacándose a cada rato los lentes también ya era algo que sonaba tremendamente exagerado, ¿no? Son las 7:16. Definitivamente entonces, en lo que tiene que ver con el tema de este tramo final, estos 10 días, más o menos por donde debería de ir la cosa, digámoslo, a nivel de lo que tiene que ver con el manejo de las campañas, Verónica. Hay un contexto, ¿no? Un contexto en el cual requieren los candidatos todavía traer a ese porcentaje de ecuatorianos indecisos, aquellos que estaban ávidos anoche de escuchar un mensaje y las propuestas, de escuchar sobre todo el cómo lo voy a hacer. Y aquello es lo que no se contestó a lo largo de las 2 horas del debate, ¿no? ¿Cómo lo voy a realizar? Esto es lo que hay que hacer, ya todos sabemos cuáles son los problemas, ¿no? Todos los ecuatorianos sabemos, ¿no? Lo que necesitamos es un líder, una lideresa que nos diga exactamente de esta manera voy a encaminar las políticas públicas, de esta manera voy a llevar la gobernabilidad en este tramo, ¿no? En este tramo que es corto, por cierto, también y que va a estar influenciado por la próxima campaña presidencial, ¿no? Que se nos viene encima inmediatamente. así es. Sí, definitivamente los candidatos yo creo que deberían concentrarse en esos indecisos, como bien mencionas. Y esos indecisos yo no creo que se los convence con más radicalidad y con más agresividad, como estamos hablando, sino esa asertividad de poder demostrar el liderazgo, de saber, ok, ¿cómo vamos a resolver eso que tenemos que resolver? Porque como bien dices, ya las personas sabemos cuál es el problema de Ecuador. Es decir, lo vemos cuando salimos a la calle, ¿verdad? Cuando vamos al trabajo, vemos las tiendas cerradas, cuando nos enteramos de los sicariatos, etcétera. Entonces los candidatos deberían concentrarse más en poder decir de una forma simple y clara que todos podamos entender, concreta, cómo en este corto periodo de tiempo van a poderlo solucionar. Algo que sí me agrada es que los dos mencionaron que era un corto periodo de tiempo, pero sin embargo igual mencionaron muchas actividades que quieren conseguir, entonces era un poco incongruente, es decir, reconozco que es poco tiempo, pero hay mucho que quiero, digamos, prometer que voy a lograr. Y yo creo que ya a esta altura la ciudadanía quiere honestidad, quiere algo concreto, quiere algo que se sienta real, tangible, que quiero poder creer de que me vas a ayudar a solucionar eso que está pasando. Entonces, ¿cómo le transmites esa tranquilidad a la gente? Creo que en eso deberían concentrarse ellos. Claro que sí, es que no hay transparencia y siempre sí viven apelando es a estos modos populistas, clientelares, ¿no? De querer decir un poco de cosas que al término del día no lo van a poder cumplir. Verónica, agradecerte muchísimo por este tiempo, por el análisis sobre este que es el tema del día, el tema de la semana y el tema que de alguna manera también va a derivar, ¿no? El domingo
15 de octubre en esta nueva ida a las urnas que tenemos todos los ecuatorianos para tomar una decisión muy trascendente. Gracias por el tiempo. Gracias a ti, Alberto, y a Verónica por esta linda entrevista y conversación. Gracias. Es Verónica Arosemena, periodista y especialista en comunicación, ¿no? Haciendo pues un repaso desde la arena, ¿no? Del mundo de la comunicación, de lo que significó ayer el debate presidencial. Ayer teníamos debate también en Argentina. En Argentina, pero ese sí que fue totalmente sí, estrambótico, lo vi. Sí, ¿pudiste seguir algo? Algo lo pude ver. Pero bueno, ahí, ahí en cambio tú veías